Shalom, que el Eterno los bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes algo. ¿Creemos lo que dicen las Escrituras o no creemos lo que dice la palabra de Dios? Cualquier revelación, visión, mensaje en lenguas, o sea, algún profeta que no vaya de acuerdo a lo que está escrito en las Escrituras, es un falso profeta. Y a mí me sorprende porque he oído tantas revelaciones que no están basadas en las Escrituras, que son disparates y son una locura. Tenemos que basarnos en las Escrituras de Dios. Una de las doctrinas más heréticas de todos los tiempos es precisamente que Israel va a pasar la gran tribulación y que la iglesia se va a ir antes y que aquí va a haber 7 años en las que el anticristo hará un pacto con la nación de Israel, que después invalidará su pacto con la nación de Israel, que se meterá en el templo judío. Conozco los textos en base a esa doctrina popular que vino precisamente de la iglesia católica y que incluso la iglesia evangélica la tragó. Vamos a creer lo que dicen las escrituras y vamos lo que muchos hablan acerca del arte de la hermenéutica, el arte de interpretar un texto en griego. Vamos a ver las escrituras. Vamos a ver en el libro del Apocalipsis, esta palabra se llama quitar el velo, revelación, ¿verdad? En griego, quitar el velo, o hacerlo claro, y curiosamente ha sido un libro muy, para muchos un tabú, un velo que no ha permitido que las personas vean, pero bueno, pero se llama Apocalipsis, quitar el velo, ¿verdad? Kitgalut, Marjalojín en hebreo, ¿sí? Ok. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Algunos argumentan que los que se queden aquí van a tener que dar la cabeza y que es una segunda oportunidad. Vamos a ver si esta doctrina es correcta, ¿sí? Apocalipsis 20, verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es una traducción Reina Valera. Por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vemos personas decapitadas por no aceptar la adoración a la imagen, ni a la marca, ni al nombre de la bestia. Y reinan con Cristo 1000 años. Vamos a seguir leyendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6 de Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con Cristo 1000 años. Vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 20. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. ¿Sí? Verso 6. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí vemos que estos decapitados, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús o de Yeshua, reinan con Cristo 1000 años. Y que esta es la primera resurrección. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde sucede la primera resurrección? ¿No es acaso en el arrebatamiento? Si esto es así, las escrituras nos están hablando claramente que vamos a enfrentar a la bestia, su marca y su imagen, y que muchos vamos a morir por causa de no aceptar la adoración, y que vamos a resultar. Y aquí no está hablando de ninguna segunda oportunidad, ni aquí está diciendo que unos se van a ir al cielo y que no van a ver al anticristo, cuando aquí dice que la resurrección sucede después del anticristo, no antes del anticristo. Vamos a ver otro texto dentro del mismo libro de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, verso 6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo gran voz: si alguno adora a la bestia, ojo con eso, a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escriben, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Si vemos el contexto, dice que cae la Babilonia, habla de la marca de la bestia, y que esa es la paciencia de los santos, que van a enfrentar al anticristo. Y dice, bienaventurados, verso 13, de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque sí vamos a enfrentar al anticristo y algunos vamos a morir. Ya lo leímos en Apocalipsis 20, que enfrentan al anticristo, después ellos resucitan a la primera resurrección. Y aquí vemos lo mismo en Apocalipsis 14, que habla de la caída de Babilonia, habla de la marca de la bestia, de su imagen, y que tengan paciencia los santos. Y luego dice que de aquí en adelante, bienaventurados los que mueren en el Señor. O sea, que la resurrección sucede después del anticristo, no antes del anticristo. Olvídense de doctrinas falsas y heréticas. Vamos a ver otro pasaje en las Escrituras, pero antes que nada, en el mismo libro, aquí habla de Babilonia cae, ¿sí? Vamos en el mismo libro, Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Después de esto oí una gran voz en una multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor y Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Sí? Otra vez dice, aleluya, y el humo de ellos sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Verso 5, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Aquí vemos la gran ramera que cae, lo que vemos en Apocalipsis 14. Y aquí suceden unas bodas. ¿Cuándo suceden las bodas? Después del arrebatamiento. Vamos a seguir leyendo. Y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí dice que cae la gran ramera, y aquí dice que suceden después las bodas, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Esta palabra griega, vestir, es la misma que encontramos en Corintios capítulo 15. Vamos a ver las cartas, si querés, de Shaliel Shaul, de Pablo. Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corrupto se vista de incorrupción. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahí sucede el arrebatamiento, después de que cae la gran ramera. Pero si ven ustedes capítulo 14 de Apocalipsis, dice que enfrentan a la bestia, que tengan paciencia, y que después de haber enfrentado a la bestia, de aquí en adelante bienaventurados los que forman parte de la primera resurrección. ¿Se dan cuenta cómo en el libro de Apocalipsis correctamente tiene un orden? Que primero es el anticristo, después la resurrección, y luego las bodas, ¿sí? Entonces no viene el anticristo antes, viene después. ¿Se dan cuenta de la doctrina falsa? Pueden leer su Biblia en sus casas. Vamos a volver a las escrituras de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, que significa quitar el velo, o hacerlo claro, ¿sí? Apocalipsis 19. Dice así. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado y a él se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Aquí sucede el rapto, ¿sí? Y en el verso 11, ya después de las bodas, viene la segunda venida. Entonces, o después, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia, juicio y pelea.
sus ojos eran como llamas de fuego, y había su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué es el Verbo de Dios? La palabra de Dios. Ese nombre nadie lo conocía, solo él mismo. Tenemos que entender que su nombre está relacionado con toda la Biblia. Los rabinos enseñan que el nombre de Hashem es toda la Biblia en hebreo, y esto lo confirma. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir leyendo. Si Israel sufre la gran tribulación y la iglesia se va antes, es una doctrina herética. Vamos al libro de Romanos. ¿Sí? Yo sé lo de Daniel 9:27, yo entiendo eso. Pero vamos al libro de Romanos, capítulo 15, en las Escrituras. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Es Pablo hablando. Perdón, es Romanos capítulo 11, verso 15. A ver, vamos a ver si no me equivoco en la referencia o tengo el síndrome de Pablo. De repente, ok. Romanos 11, verso 15. Dice así. A ver, de alguna manera, porque se puso así. Romanos 11, 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. O sea que aquí dice que cuando sea admitido Israel, sucederá la resurrección. Entonces no puede ser que uno se vayan al cielo e Israel se la pase aquí en la gran tribulación. No es bíblico. No lo es. Vamos a otro pasaje de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Vemos que una mujer, y aquí voy a aclarar algo, ¿sí? Algunos piensan que esta mujer que ven en Apocalipsis 12 es María. No es María. No es María, ¿sí? Apocalipsis 12:1. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Ahora dirán, bueno, es que aquí está hablando de que la Virgen se fue al cielo. Ahorita vamos a leer el contexto. Aquí vemos que Juan ve una visión en el cielo, porque de otra manera, ¿qué podríamos pensar de lo que aquí ve Juan también? Verso 3 de Apocalipsis 12. Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata. Entonces no podemos pensar, ¿verdad? Está hablando de que él está viendo una visión en el cielo, ¿sí? Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Ahí está. Es la Virgen de Guadalupe. No es la Virgen de Guadalupe por esta razón. Vamos a seguir leyendo el contexto. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Esta mujer está vestida del sol, mientras que la Virgen de Guadalupe no está vestida del sol. Ella irradia luz solar. No es lo mismo. Vamos a seguir leyendo. Con la luna debajo de sus pies. La Virgen de Guadalupe tiene una media luna, no una luna completa. Son dos cosas distintas. Verso 2. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Según el catecismo, enseña que María no tuvo dolores de parto. Esta mujer sí tuvo dolores de parto. Verso capítulo 2. También apareció otra señal en el cielo, que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Pueden leer ustedes el contexto. Aquí vamos a seguir leyendo. Verso 5 de Apocalipsis 12. Ella, la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro las naciones. Dio a luz, tiempo pasado. La Virgen de Guadalupe, si ustedes se fijan en la imagen, ella está encinta. La pregunta es, ¿de quién? Si Cristo ya había nacido 2000 años atrás. ¿Se dan cuenta? Según la traducción, esta diosa es Tonanzi, la diosa madre que le salían serpientes debajo de la falda y era adorada cada 12 de diciembre, le hacían peregrinación. Los mexicas, como hasta el día de hoy muchos mexicanos lo hacen, pero María no tiene nada que ver con Tonanzi, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Fíjense en el versículo 6. La mujer huyó al desierto. María, cuando José se le dijo, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Egipto, ella fue con José, fue con Jesús a Egipto, no al desierto. Pero esta mujer, en el verso 6, va sola. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la alimenten 1260 días, ¿sí? Después, verso 7, hubo una gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, luchaban el dragón y luchaban sus ángeles. Esto lo podemos ver claramente en Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y hará tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces ni la habrá.
Esta mujer es la nación de Israel. Esta mujer huye al desierto. Esta mujer, el dragón arroja agua tras la mujer para ahogarla en la tierra. Esta mujer está en la tierra, no está en el cielo. Muchos católicos sacan de contexto el verso diciendo que ella va subiendo al cielo. Si leemos el capítulo, no está hablando de eso. ¿Se dan cuenta de la mentira? La hermenéutica es muy importante. ¿Ok? Ahora vamos a seguir leyendo. Verso 13 de Apocalipsis 12. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron la mujer las alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Esta mujer está en la tierra, ¿sí? Para que ahí fuera sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por ella, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que después de la guerra contra Israel, seguirán los cristianos. ¿Se dan cuenta cómo la doctrina es totalmente distinta a como se ha enseñado en algunos círculos cristianos? Okay. Vamos a ver otro pasaje en el libro de Daniel, capítulo 12. No podemos predicar cosas que no son ciertas. Eso de que Israel va a pasar la gran tribulación y nosotros vamos a irnos en el rapto y allá vamos a estar en las bodas, de aquí va a haber 7 años de tribulación, no es bíblico. Estoy al tanto del proceso de paz de Harry Krugner y Donald Trump con la nación de Israel. Yo sé todo eso. A mi ver, yo creo que Donald Trump tiene buen corazón al querer ayudar a Israel. Pero el problema va a ser que probablemente cuando vengan las elecciones, Donald Trump ya no lo vayan a reelegir. Y ahí se levanta realmente el verdadero enemigo de Israel. Porque está escrito en las escrituras acerca de Gog, donde dice, subirás tú contra una tierra que no tiene cerrojo ni tiene puertas, un pueblo que está seguro. Israel se le está garantizando la seguridad de un tratado de paz en que él va a estar en paz. Se va a dividir Jerusalén. Eso no lo niego, es bíblico. Entonces vendrá, dice, destrucción sobre ellos como los dolores de parto en la mujer encinta y no escaparán. Entonces tenemos que entender que cuando eso empiece a suceder, empezarán 3 años y medio en los cuales Israel será perseguido, como lo vimos en Apocalipsis 12, y al final de los 3 años y medio, Satanás no solamente va a hacer guerra contra Israel, sino contra los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por eso una pregunta, ¿no son acaso los cristianos o los judíos mesiánicos? Vamos al libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, lo que dice Daniel acerca de la resurrección también. Daniel 12, ya vimos en Apocalipsis 12 que se levanta Miguel, el ángel Miguel. Daniel 12, verso 1, en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se han escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí dice que después de la gran tribulación sucede la resurrección. Y en el verso 5 te mencionan al 8, que será por tiempo y mitad de tiempo, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 2. Y en el versículo claramente, en el versículo 7, dice cuándo pasará. El varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó sus dientes al cielo, juró por el que vive y que por los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, el hebreo dice la destrucción del poder militar de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. El contexto, la resurrección. Después de la caída, de la destrucción de Israel, sucederá la resurrección de los muertos, como lo dice Apocalipsis 20, como lo dice claramente Apocalipsis 14, como lo dice claramente lo que acabo de leer, Corintios capítulo 11-15. La resurrección sucede después del anticristo, no antes del anticristo. ¿Se dan cuenta de la doctrina falsa? Imagínense. Ahora, Israel es el único pueblo que va a enfrentar la gran tribulación. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. ¿Sí? Yo comprendo esa doctrina porque yo la prediqué también, lo de los 7 años, pero tiene muchos errores doctrinales, y más en el griego y en el hebreo. Apocalipsis 7. Permitamos que Él corrija nuestra doctrina, no sea que la queramos corregir en el infierno. ¿Sí? Imagínense todos los que están engañando a la iglesia diciendo que no van a pasar la gran tribulación, que se van a ir antes. ¿Qué sorpresa van a tener cuando ya vean al anticristo en la ONU hablando acerca de su marca? Y empiezan a decir, pues ustedes nos dijeron que nos íbamos a ir antes y resulta que no sucedió así. Creamos lo que dice la escritura y no las tradiciones teológicas que algunos teólogos gentiles han puesto
a lo largo de mucho tiempo. Hagamos lo que dice la palabra de Dios, escudriñémosla, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7. También quienes van a pasar la gran tribulación. Apocalipsis 7. Dice así. Apocalipsis 7, verso 9. En el versículo, ustedes pueden leer Apocalipsis, capítulo 7, verso del 9 en adelante, el contexto. Hay una gran multitud, ¿sí? De pueblos, tribus, naciones y lenguas. En el versículo 9 de Apocalipsis 7. Y en el versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me respondió, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. O sea que Israel no solamente va a sufrir la gran tribulación, muchos vamos a sufrir la gran tribulación, a menos que nos vayamos antes. Pero la Biblia es muy congruente, claramente dice que la bestia que sale del abismo hará guerra contra los dos testigos, después de 3 años y medio los vencerán y los matarán, y ellos van a resucitar. También habla de los 144,000 que enfrentan a la bestia, al anticristo, y después están sobre el mar de vidrio. Yo les hago una pregunta, ¿cuántas resurrecciones hay? Nomás hay 2. Entonces la resurrección sucede al final de los 3 años y medio casi, cuando el anticristo es levantado. Vemos claramente que no es bíblico lo de que nos vamos antes y Israel va a sufrir la gran tribulación. Lo acabamos de leer, el contexto de la hermenéutica, para poder entender un texto. Que el Eterno los bendiga grandemente. Shalom, Ubera, Jol.